precio límite. Nosotros le queremos decir al mercado en cuánto queremos entrar. Y con esta entrada de 0.2 tenemos un retorno de 10% en 48 horas. ¿Por qué 10%? Porque la diferencia entre 22.5 y 20 son $2.50, ¿ok? De los cuales recibimos 0.2. Es decir, nosotros estamos poniendo como colateral $2.30 y recibimos 0.2 por cada acción. De ahí se origina el 20%. Entonces, bueno, vamos a estudiar un poquito por qué arrancamos con esta recomendación. ¿Qué fue lo que vimos Edgar y yo? Y los analistas de análisis técnico, Basil, José Alberto, la verdad que todos pusimos nuestras cabezas juntas para poder conseguir un trade en este mercado que, bueno, el toro de 11 años oficialmente llegó a su final, después de 11 años batallando, al caer más de 20% desde su máximo, pierde su vigencia. Entonces, bueno, hay que reajustarse, hay que conseguir estrategias nuevas, porque comprar en este momento, que es la primera pata de la caída del mercado, para comprar a largo plazo, se puede, y vamos a hablar más sobre eso, pero hay estrategias que nos pueden ayudar a generar un ingreso a corto plazo. Entonces, bueno, la empresa que les recomendamos se llama Lakeland Industries. Probablemente la mayoría de ustedes no la conozcan. Es una empresa muy chica y es una empresa que, como pueden ver en pantallas, tiene este tipo de materiales de aislamiento para protección, sobre todo en el sector salud. Y bueno, aquí les queremos mostrar una lámina que está en la página web de esta empresa, donde vemos un montón de información y a primera vista se ve súper abrumadora. Y los queremos pasear sobre el viaje, el recorrido que nosotros hicimos de por qué esta empresa nos llamó la atención. En primer lugar, lo que observamos fue que no publicó cuál es el ratio de precio de la acción sobre sus ganancias. ¿Ok? Sin embargo, tiene ganancias positivas. Esto no se publica cuando las ganancias son negativas, porque el denominador, que son las ganancias, ¿ok? Si es negativo, no se puede, pero cuando es positivo, lo tienen que publicar. Nos pareció muy raro. ¿Ok? Fue como que la primera... Perdón, Eduardo. Ajá. Sí. Si alguno no escucha, por favor escríbanos a WhatsApp porque Sebastián nos dice que no escucha. Y lo segundo es que estamos grabando. No sé si te recordaste poner grabar, Eduardo. Y Sí, está nosotros grabando. después también le vamos a enviar después una copia de esto en un enlace de YouTube. Pero si alguno está teniendo problemas con el audio, avísenos. Hay dos personas que dicen que tienen problemas con el audio. A ver. Traten de capaz llamar por el celular, a ver si le funciona. Yo probé por el celular y me funcionó también. Ignacio dice que después que le dio permitir audio, dejó que sonara. Capaz que es algo del setting que tienen en la computadora o teléfono, pero sí, varias personas no escuchan. A ver. Sí, Hola, buenas. buenas Sí, tardes. a mí me pasó lo mismo también, pero Sus micrófonos, Perdón, ¿no se escuchó? que si pueden colocar sus micrófonos en mute, porque entonces no se escucha bien la información que está dando Eduardo, se entrecorta. Ok. Eso es un punto muy importante. Sí, pongamos todos mute. Queríamos hacer esta reunión justamente con nuestros clientes por este medio para que hubiera una comunicación interactiva, una comunicación real, preguntas que ustedes puedan hacer hoy y que les podamos responder. Y bueno, por supuesto, el riesgo es justamente que tengamos el micrófono abierto. Entonces, por favor, todos mantengamos el micrófono en mute y al final vamos a abrir la presentación para que puedan hacer preguntas. Ok, entonces, continuamos, Edgar. ¿Pudiste hablar con Ignacio a ver si... Sebastián dice que después de habilitar el audio, le está funcionando a él. Así que los que todavía no le funciona, les recomiendo que o lo abran por su celular o traten de abrir otra vez la llamada y le den a permitir audio. Vamos a esperar un minutito para que todos puedan ver la información en vivo.
Ok, entonces arrancamos. ¿Vale? Entonces, de vuelta, esta es una lámina clásica, lámina financiera, con mucha información, muchas viñetas, y a la mayoría de la gente esto lo sobrecarga de información. Entonces, bueno, la idea de hoy es un poco ayudarlos a viajar sobre esta lámina para que vean cuáles fueron esas banderas rojas que nos llamaron la atención sobre lo que estaba presentado en esta lámina, que no correspondía al precio de la acción. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, el ratio de precio-beneficio, que lo hablamos en varias ocasiones, que lo presentamos la semana pasada, es importante para saber cuán cara está la empresa. Y nos pareció muy interesante, muy llamativo, que no publicaron el número. Está todo publicado en esta lámina, pero el ratio precio-beneficio no está publicado. Generalmente no se publica cuando las ganancias de la empresa son negativas. Sin embargo, pueden ver en pantalla que las ganancias son positivas. Entonces, ¿por qué no lo publicaron? Bueno, vamos a calcularlo nosotros. ¿Qué hay que hacer? Hay que sacar el precio de la acción, ¿ok? Que en este caso es $21.11, que corresponde a el 28 de febrero. Fue el punto máximo, fíjense acá, el punto máximo que tuvo la acción, lo cual ya no nos gustó. O sea, ¿por qué me pones el precio de la acción de cierre el 28 de febrero, que fue tu punto máximo, cuando la presentación se hizo el 26 de marzo? O sea, ya por ahí no nos cuadraba. Perdón, esto no es 26 de marzo, es 16 de marzo. Es un error nuestro. Entonces, ¿por qué están tratando de poner un precio más alto de lo que debería ser? Entonces, bueno, utilizando este precio de 21.11, si lo dividimos entre 0.01 centavos por acción que recibieron en los últimos 12 meses, LTM es Last 12 Months, ok, lo dividimos, la P de precio sobre las ganancias de E, ok, y te da 2111. Esta es una empresa que está sumamente cara, ok, el mercado está en 14, o sea, el S&P 500, que tiene las 500 empresas más sólidas del planeta, está en 14, que fue lo que les comentamos en el WhatsApp. Entonces nos pareció extraordinariamente cara, ok. Ahora, esa fue la primera, digamos, alerta roja que nos dio esta acción. La segunda alerta roja, el mercado se esperaba crecimiento exponencial, pero esta gente solamente tiene 9.5 millones de efectivos. Entonces, ¿cómo van a poder satisfacer la demanda mundial y poder duplicarse como el mercado esperaba con apenas 9 millones en efectivo? Entonces, hay una dificultad ahí que nos llamó la atención y fue la segunda alerta roja. La tercera, después de la gran suba, que muy hábilmente ellos lo pusieron a la fecha del 28 de febrero, que fue su pico, ¿ok? La capitalización de la empresa era 170 millones de dólares, que en el mercado se conoce como una empresa chica, se llama una empresa micro, ¿ok? Entonces, antes del coronavirus estaban 90 millones. Decimos, oye, ¿cómo esta empresa se duplicó de precio? ¿Se justifica o no se justifica? ¿Okay? Y eso es básicamente lo que queremos demostrar o explicar el día de hoy, de cómo nosotros dijimos, no se justifica que esta empresa valga el doble del precio. Entonces, lo primero que vimos fue que publicaron el impacto sobre su ingreso bruto, ¿ok? En otras crisis. Y no publicaron cuál fue el impacto en sus ganancias netas. Entonces, porque, ¿qué pasa? Uno puede invertir mucho dinero para poder satisfacer la demanda, pero capaz tu margen se contrae y no sirve como proyección de crecimiento de la empresa porque sabemos que estas crisis son temporales. Entonces ahí ya fue como una alerta roja. De vuelta, esta es una lámina que está publicada por la empresa en su página web, que todos la pueden acceder. Esto es información pública. No es nada que yo construí, está todo en inglés, porque queríamos mostrarle la información de base que ustedes pueden personalmente conseguir también, igual que nosotros. ¿Okay? Entonces, bueno, esto fue lo primero que nos llamó la atención. Segundo, bueno, su rol en esta crisis del COVID-19 es poder abastecer a hospitales y clientes industriales en China. Bueno, ahí sí tienen tremendo punto a favor. ¿Okay? O sea, si ellos pueden abastecer a hospitales y clientes comerciales en China, por supuesto que van a tener
un crecimiento lindo. Pero de vuelta, se vuelven a contradecir diciendo que su expansión tiene una capacidad de 30%. Segunda alerta roja. Entonces, el precio de la empresa se duplica, pero la capacidad aumenta un 30%. Hay algo que no nos cierra. ¿Qué les comunicamos a ustedes en el WhatsApp? Se estima que aumentarán la producción en un 30% al sumar fábricas en India y Vietnam con una inversión de 10 millones de dólares, que es básicamente lo que tienen en efectivo. Seguimos. Otra lámina que ellos publicaron en internet, también en la misma presentación. Entonces, aquí confirman, ¿ok? El 30%, pero lo más interesante es que dicen que van a entrar en línea, ¿ok? En Vietnam, en abril y mayo, o sea, febrero y marzo, que es cuando estamos con una necesidad mundial importantísima, no han podido satisfacer la demanda mundial. Entonces, ¿qué les dimos a nosotros a ustedes en el WhatsApp? Recién en junio podrán entregar las órdenes nuevas, porque si en abril y mayo arrancan las fábricas, tomará un par de meses a que puedan hacer entregas. Siguiente lámina. Dice que el crecimiento esperado de la empresa sobre el año anterior va a ser un 14.6%. 14.6% y la empresa se duplicó de precio. Entonces, ¿qué le dimos nosotros a ustedes? Proyecta un crecimiento paupérrimo del 14%, lejos de satisfacer la demanda exponencial del mercado. ¿Ok? Y si seguimos leyendo, aquí es donde le hablamos del ratio precio-beneficio, que está en un número exponencialmente irracional, en 800 en ese momento. ¿Ok? Que es el precio que estaba la acción cuando hicimos la recomendación. Y le decimos que está 57x más barato que el ratio de la bolsa. Porque entonces ya eso tiene que ser una alerta para todo y decir, bueno, sí, evidentemente esta es una empresa que está cara. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Bueno, primero que nada, en esta gráfica, esto se llama análisis técnico, en esta gráfica vemos el comportamiento de la acción. Vimos que tuvo un solo día, que fue ese febrero, 28 de febrero, que fue el día de mayor pánico. La acción subió a 28 y se regresó, ok, cerró en 21. Y al día siguiente enseguida perdió el techo de 20 y más nunca lo pudo recuperar. Ese fue el punto en el cual nosotros dijimos, bueno, vamos a vender calls de $20 a marzo, expirando el 20 de marzo de 2020, que en ese momento era al día siguiente. ¿Okay? Era un trade de 2 días. ¿Okay? Básicamente tenemos el análisis técnico a favor y tenemos el análisis fundamental a favor. Ahora, les revelo un dato muy interesante. El catalizador de entrada para este trade fue el análisis técnico. Nos dimos cuenta que la acción no había superado el valor de 20. Sabíamos que había tenido una suba parabólica y lo que hicimos fue estudiar las finanzas de la empresa para entender, ¿se justifica esta suba parabólica o no se justifica? ¿Okay? ¿Tenemos riesgo de que vuelva a repuntar por arriba de 20 o hay muy pocas probabilidades de que repunte por arriba de 20? Entonces, eso lo justifica el análisis financiero que le presentamos anteriormente y hoy, o con esta gráfica, queríamos mostrarle por qué vendimos calls de $20, porque ese fue el techo de resistencia de la acción. Entonces, tuvimos una entrada, ¿ok? El jueves, que fue acá cuando la acción estaba subiendo. Dato muy importante, cuando yo grabé el video, ustedes ven que la acción estaba cerca de 18, un poquito por arriba de 18, y cuando la acción sube 5 o 6%, ese es el punto más interesante de entrada. Queremos agarrar las empresas cuando están subiendo, si vamos a apostar en contra, y viceversa. Cuando vamos a comprar una empresa, queremos comprar en oferta, cuando están cayendo. Entonces les dejo esa lección porque es fundamental a la hora de invertir. Entonces fíjense, como la agarramos cara y no aguantó ese día, cerró justamente negativo, al día siguiente, bueno, cayó a 16 y con eso logramos no tener ningún tipo de estrés con este trade, o sea, ni se acercó a 20 y al día de hoy cerró en 16.93, tampoco, o sea, es una empresa que está oscilando lo que se llama range bound, está en un rango de precio
bastante limitado porque no tiene con qué satisfacer la demanda exponencial. ¿Ok? Entonces, bueno, queríamos como darle un poquito más de herramientas a ustedes el día de hoy de cómo hicimos esta recomendación. Vamos a hacer más recomendaciones de este nivel, ¿ok? De este tipo de empresas. ¿Por qué? Porque tenemos un contexto macroeconómico bastante delicado y eso es lo que vamos a presentar en la siguiente fase de la presentación. Edgar, si quieres arrancar entonces sobre cómo navegar la volatilidad de los mercados. Edgar, ¿estás en línea? Perdón, está en mute. Por favor, los que acaban de entrar, les pedimos que se vayan colocando en mute para que no interfiera con lo que estábamos hablando, y al final abrimos la línea para que todos puedan mandar sus preguntas, si tienen alguna pregunta. Y también lo pueden hacer a través de WhatsApp o el chat de acá de Zoom. Entonces, bueno, a lo que vamos ahora es a la volatilidad que se ha dado en los mercados en las últimas semanas. Hay 4 catalizadores claves para esta semana que vienen a ser el paquete de rescate de la Casa Blanca. Tiene que ser aprobado por el Senado. Pasó algo bastante raro, que fue que varios congresistas republicanos se contagiaron de coronavirus o en cuarentena, así que se complicó la votación en los últimos días. Y lleva a que el Partido Republicano le va a tocar convencer a los senadores demócratas. Edgar, un momento. Hay Anthony, Evelyn, se les escucha por acá. Por favor, ponerlo en mute. El micrófono. Sebastián. Acá también, 450.000. Marcelo, por favor, todos pónganlo en mute. Aquí se ve quién está hablando. Y si hablan y dejan el micrófono abierto, no se escucha lo que está diciendo Edgar, y queremos que esta información es la más importante de esta noche para que la puedan realmente digerir de cómo nosotros analizamos las noticias económicas y qué es lo que ustedes tienen que leer, porque a la prensa le gusta vender miedo y nosotros nos gusta vender hechos. Entonces, ustedes con esta presentación, por favor, pongan en mute para que puedan realmente entender lo que significan los 4 catalizadores de la semana a los cuales tienen que prestar atención. Entonces, Edgar, arranca. Déjame comenzar otra vez. Bueno, uno de los principales catalizadores para esta semana va a ser el paquete de rescate de la Casa Blanca. Se habla de que va a ser... Está recién empezando. Se De comenta vuelta, que va a ser... Anthony, Alfredo Pérez, por favor, necesitamos que estén en mute, que están interfiriendo con el desarrollo de la presentación. Alfredo, sigues por favor en mute, te veo bien hablando. Ahí va, ya están en mute. Ok. Perfecto, entonces se habla que va a ser cerca de $2 trillones. Esto es un aumento de 1.2 trillones que se habló durante la semana pasada. Esto vendría a ser cerca del 10% del PIB de Estados Unidos. El problema es que varios congresistas, varios senadores republicanos se enfermaron o están en cuarentena por coronavirus, así que el Partido Republicano no tiene con los 60 votos necesarios el Senado, y ahora necesitan convencer al Partido Demócrata, lo cual en teoría no debería ser un problema, porque acá no se trata de 2008 cuando los bancos crearon un problema y le pidieron al gobierno solucionarlo. Aquí son otras industrias que no tienen nada que ver, que ellos no crearon el coronavirus, evidentemente, como las aerolíneas, pero tienen un serio problema de liquidez, que quiere decir que tienen que pagar deuda y salarios y todo tipo de gastos por los siguientes 2-3 meses cuando no están vendiendo un solo pasaje. Así que las aerolíneas están pidiendo ayuda inmediata, que solo pueden sobrevivir hasta el 30 de marzo sin tener que recortar su personal. Así que digamos que es poco probable que los demócratas vayan a causar una calamidad económica de este tipo. Y bueno, digamos que deberíamos ver una aprobación de esto esta semana. ¿Puedes volver atrás, Eduardo?
Entonces, bueno, los demócratas están tratando de agregar distintas cláusulas donde haya protección para los trabajadores versus protección para las grandes empresas. De hecho, la propuesta demócrata agrega 500 millardos de dólares a la propuesta, así que sería un poco más grande. Pero bueno, indiferentemente de si van con la propuesta demócrata o republicana, lo más probable es que salga un paquete de ayuda en las próximas 48 horas, porque simplemente es necesario para estas industrias. También olvidé mencionar que también incluye un cheque para todos los americanos para poder pasar estos tiempos difíciles. Así que es necesario que esto pase lo más rápido posible y consideramos que los senadores demócratas lo saben y no van a entorpecer más allá del viernes. La siguiente. Y bueno, ya hablamos sobre la postura de los mercados, los restaurantes, otra industria que necesita ayuda. Y la siguiente variable clave para esta semana va a ser el jueves, que se publica la data de solicitudes de beneficio de desempleo. Se esperan cualquier número desde las 800.000 solicitudes hasta 2.5 millones. Esto sería, o va a ser en cualquiera de los números que se presenten, un récord histórico. Generalmente, cuando comienzan problemas económicos, estas solicitudes van subiendo poco a poco. Aquí vamos a ver una subida de golpe, porque con el parón de Nueva York, con el parón de California, que vienen a ser un pedazo importante de la economía de Estados Unidos, vamos a ver a muchos restaurantes, muchas tiendas, todo lo que tenga que ver con público, mandando a sus empleados a seguro de paro, por lo menos temporalmente. Así que por eso se espera un número tan grande, y capaz que si el número no es tan grande como los peores estimados, pudiera ser algo positivo para el mercado, pero no deja de ser un evento que va a causar bastante ruido en los mercados esta semana. Y bueno, acá quería mostrarles un poco de que la tasa de desempleo de los Estados Unidos va a tener un cambio bastante importante después del jueves, indiferentemente del número. Porque si asumimos que es 1 millón, va a llevar la tasa de desempleo a 4%. Si asumimos y aquí vemos como todos los distintos escenarios, va a haber un cambio importante de la tasa de desempleo, que ha sido, digamos que lo que ha mantenido a la economía de Estados Unidos pujante, de que se sigue creando más empleo. En realidad el problema todos estos meses, los últimos meses, ha sido no conseguir empleados calificados. Se cambia esta tesis, por lo menos temporalmente, y bueno, es algo que va a ser muy interesante a ver. Y bueno, la evolución dependerá obviamente de cómo la enfermedad afecta a los Estados Unidos, pero al momento no hay muy buenos estimados, así que la volatilidad, por lo menos desde el punto de vista de esta variable, está acá para quedarse. Puedes pasar a la siguiente lámina, Eduardo. Y bueno, como les veníamos contando, la reacción del mercado a esto es una volatilidad bastante inusual. De hecho, antes a nuestros suscriptores les hemos comentado cómo la volatilidad se compara con 2008 y se compara con 1929. O sea, que es un evento histórico, un evento que no sucede muy a menudo, y por eso el efecto sobre los mercados ha sido bastante pesado. La tercera variable importante de la semana va a ser las medidas de la Reserva Federal, o Fed, le dicen en Estados Unidos. Ellos han traído un aumento importante en la liquidez, que ha venido a través de reducción de tasas de interés a cero. Eso quiere decir que la gente que tiene que pedir prestado debería conseguir un interés mucho más favorable. Anunciaron recompra de bonos de tesorería. Estos los habían parado en 2012-2013.
vuelven a activar las recompras de bonos para inyectar liquidez al mercado. Una reapertura del mercado de papeles. Este mercado se abrió en 2008 y se cerró en 2009 cuando terminó la crisis o no terminó la crisis, perdón, pero digamos que se alivianó la crisis de la crisis financiera de ese año. Y vemos cómo empresas AAA pueden emitir deuda a corto plazo sin mayores barreras y con ayuda de la Fed. Esto quiere decir que si, por ejemplo, Apple necesita liquidez a corto plazo, puede recurrir a este mercado sin necesidad de pasar por un banco de inversión, sin necesidad de hacer todo un papeleo bastante engorroso y que requiere semanas de trabajo. Lo puede hacer directamente a través de la Fed con un proceso simplificado en el cual pueden levantar capital para simplemente cubrir sus necesidades a corto plazo y que puedan verse en problemas por algún tema de solvencia. Esto básicamente lo que le dice al mercado es, si Apple por alguna razón, si Microsoft por alguna razón, si cualquiera de estas empresas AAA por alguna razón están teniendo problemas para pagar sus deudas a corto plazo por un problema de solvencia, nosotros los vamos a ayudar. Así que esto es otro nivel de ayuda para tranquilizar a los mercados de que la Reserva Federal va a asegurarse de que todo el mundo que tenga unas finanzas estables no tenga problemas para pasar esta tormenta. Bueno, ya les comenté las tasas de interés a cero y los límites de recompra de activos han sido eliminados. Antes eran cerca de 300 millardos de dólares como límite. Esto lo quitan como una manera de que la gente sepa de que la Reserva Federal va a estar acá para inyectar la liquidez que sea necesaria y para que la gente esté tranquila de que no vamos a tener problemas de solvencia. Y bueno, lo que me llamó más la atención de los anuncios hasta ahora de la semana es que la Reserva Federal cambia sus reglas y antes no compraba ningún tipo de activo en la bolsa, solo compraba bonos. Con este cambio, la Fed anuncia que va a empezar a comprar ETFs, que va a empezar a comprar productos indexados relacionados con bonos corporativos. Así que esto es un cambio enorme, es un cambio que solo el Banco Central de Japón lo había aprobado anteriormente y bueno, esto es un cambio que hay que tener en cuenta porque dice que la Fed está haciendo lo que sea por tratar de encontrar un piso a la bolsa. Y bueno, ¿por qué la Fed haría algo así? Rápidamente les comento de que anteriormente la Fed ha publicado distintas investigaciones en las que el consumo del americano, el consumo de los Estados Unidos, viene muy relacionado con la bolsa. Si la bolsa está bien, la gente siente una especie de tranquilidad a la hora de gastar. Entonces, por eso, digamos que la Reserva Federal se esfuerza en conseguir un piso a la bolsa. Y además de esto, buena parte de los ahorros y de los retiros de los estadounidenses están en sus 401ks, que son básicamente paquetes de acciones. Así que, bueno, los americanos están viendo cómo sus retiros se han mermado un 30 o 40% esta semana. Así que, importantísimo que la Fed venga con este tipo de medidas. Y bueno, la última variable interesante e importante a tener en cuenta esta semana es la volatilidad. Nosotros la revisamos a través del VIX, que vendría a ser el termómetro del miedo en la bolsa. Y bueno, la volatilidad de este año ha sido extrema y ha sido bastante duradera. Generalmente el VIX no tiende a superar el nivel de 50 por más de un par de días. Tenemos ya 2 semanas con el VIX tocando niveles de casi 80, lo cual no pasaba desde el 2008. Así que esto es una volatilidad histórica, una volatilidad que no es normal, una volatilidad que ha sido muy rápida y ha pasado muy temprano. Agarró a básicamente todo el mercado de sorpresa. Y bueno, para mostrarles un poco la velocidad de esta volatilidad y de las caídas del mercado, vemos cómo la caída actual es la más rápida en la historia de la bolsa. No hemos visto una caída tan cuantiosa que nos lleve a un mercado bajista. Y esto es algo que, bueno, explica por qué tanta gente se vio sorprendida por esto. Nadie se esperaba que
las caídas fueran peores que en 1929 con la Gran Depresión, ni en 2008 con la crisis financiera. Y bueno, en 2008 también, para tratar de vencer la volatilidad, la Reserva Federal hizo este mercado de papeles que les comentamos antes para que pudieran agarrar liquidez rápidamente. Volvemos a esto, lo que nos dice que la Fed ve que este evento muy parecido a 2008. Y por último, lo que queríamos mostrarle con respecto a la volatilidad es que en 2008 duramos 3 semanas tocando los niveles de 80-85. Actualmente, como les dije, llevamos 2 semanas, así que la duración ha sido muy parecida a 2008. Una vez pasamos las 3 semanas en 2008, hubo una caída bastante considerable en la volatilidad, así que digamos que consideramos que la volatilidad debería estar cerca de conseguir un techo si nos fijamos en experiencias anteriores como 2008. Así que algo a considerar porque hay distintos instrumentos para tratar de ganar con la caída de la volatilidad. Y bueno, por último, ¿cómo vendría la recuperación de la bolsa? Nosotros consideramos que la bolsa tiende a recuperarse en W, no en V. Y acá les mostramos un gráfico para que vean de que la bolsa en 2010, y usamos 2010 como ejemplo porque fue la crisis de crédito europea, o sea que fue un golpe macroeconómico sorpresa bastante importante que capaz guarda más similitud con lo que está pasando ahora. Y aquí vemos cómo la bolsa cayó rápidamente, logró rebotar, pero vemos cómo los rebotes, o como el rebote más importante fue rápidamente vendido, y no fue hasta este segundo rebote que tenemos una importante subida en la bolsa que se mantuvo más tiempo. A lo que vamos con esto es que la bolsa eventualmente va a empezar a subir, la bolsa eventualmente se va a mostrar en una mejor emoción, una mejor salud. Esto no quiere decir que se acabaron las caídas, esto simplemente quiere decir que estamos yendo por la primera V de la W. Así que esto es algo a tener en cuenta, de que a la hora de invertir, nuestra recomendación es hacerlo con mucha tranquilidad, pensando bien en hacerlo poco a poco, y no es momento de entrar fuerte. Y no quiere decir de que si no entraste ahora y sube, no vas a tener otra oportunidad, porque lo más probable es que veamos una caída que te dé una nueva oportunidad de entrar a la bolsa. Por eso lo recomendable es hacerlo poco a poco. No quiere decir que no invertamos nada, simplemente quiere decir de que hay que hacerlo proporcionalmente. Y bueno, en estos momentos, lo mejor que se pueden llevar es que es un momento en que tener efectivo es lo que puede hacer las grandes fortunas a futuro. Así como dicen en inglés, cash is king, es el momento de tener esta liquidez para comprar, para ir comprando y vernos beneficiados de un nuevo mercado alcista cuando llegue. A ver. Y bueno, aquí tenemos una pequeña nota hablando